Entonces vemos nosotros que el pueblo de Israel era un pueblo que tenía y requería de educación para poder vivir como Dios quería que vivieran. Ujú. Sí. La educación y la fe están completamente ligados. Hola, soy el pastor Enrique Bremer y quiero darte la bienvenida a un nuevo podcast que se llama Fe, Carácter y Conocimiento. Tiene todo que ver con educación. Y me está acompañando en este podcast inicial mi hija Stephanie Bremer, que precisamente creció en una de nuestras escuelas y después sacó su licenciatura en comunicaciones, su maestría en teología y ahora mismo es candidato a doctor en educación. Hola Stephanie. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar haciendo esto contigo. Estoy muy emocionada porque creo que una de las cosas que siempre hemos querido hacer es acercar todas estas ideas con las cuales estamos constantemente debatiendo acerca de la educación, de la fe, del poder de la educación en formar el carácter de un niño, y ahora pues lo podemos traer para las personas para que entren a todos nuestros debates que nos aventamos constantemente. Sí. Ahora, para muchas personas, la idea de fe y de educación son cosas aparte, son cosas a veces contrarias, de hecho. Hay mucha gente que piensa que la ciencia o el conocimiento y la fe, pues se contraponen. Pero la realidad es muy diferente, ¿verdad? Nosotros lo encontramos tanto en la práctica, pero también en la historia. Sí. No, y parte de lo que nosotros creemos es, conocemos al creador de todo, conocemos a quien es el dueño del conocimiento, por lo tanto, entre más descubrimos, más conocemos algo que Dios ya sabía. Así es. Alguien dijo una vez, no recuerdo ahorita su nombre, que poquita ciencia te aparta de Dios, mucha ciencia te regresa a Él. Porque la magnitud del mundo que nos rodea, del universo que nos rodea, su diseño tan extraordinariamente detallado y todas estas cosas nos revelan de que la creación en que nosotros vivimos está basada en algo más que la coincidencia. Y ahí es donde llega el punto de fe en relación a la educación. Fe no es simplemente un sentimiento de que Dios me conceda cierto milagro. Fe es una convicción y la verdad siempre produce convicciones. Y la educación en una gran medida es el estudio de la verdad. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de educación, nosotros queremos hablar de verdad y esta a su vez va teniendo un efecto en la persona, va definiendo su carácter. ¿Por qué? Porque el carácter de una persona se define por su respuesta a la verdad. Y entonces todo esto pues abarca conocimiento. De hecho, nosotros solemos decir que en la educación que está fundamentada en la fe, la educación que toma en cuenta a Dios, la fe es la parte más importante, pero la que menos tiempo ocupa. El carácter es sumamente importante, toma más tiempo de formación que la enseñanza de la fe, y el conocimiento, ciencias, matemáticas, lenguaje, historia, es lo que ocupa la mayor cantidad de tiempo. Pero dentro de ese conocimiento están involucrados todos estos elementos. Sí. No, y nosotros tenemos parte de las filosofías y parte de lo que nos mueve a nosotros como LAM, como empresa, siempre ha sido que no queremos dar una clase de Biblia y luego ya quitarnos, sino que la fe, la verdad, lo que conocemos de Dios está involucrado en todo. Entonces, no aventamos nada más versiculitos aquí y allá, sino que volteamos a la Escritura que nos informe cómo estamos aprendiendo estas cosas. Claro, eso es súper importante. No es simplemente hacer educación como siempre se ha hecho y añadirle un que otro verso, un que otro pensamiento espiritual. No, es el hecho de que toda nuestra realidad involucra y de hecho surge de las cosas espirituales. Entonces, de hecho hay un verso en la epístola de los Romanos que dice que la eterna realidad de Dios se conoce a través de las cosas creadas. Como solía decir un gran reformador de la educación, o el padre de la educación moderna, Juan Comenio, que la naturaleza es el segundo libro de Dios, porque nos revela cosas acerca de Dios. Ahora, quiero dar un poquito de marcha atrás, porque quiero informar a nuestros
oyentes o a las personas que nos están viendo, ¿de dónde sale todo esto? Nosotros somos el sistema educativo LAM. Y yo tuve el privilegio, junto con mi esposa, de fundar esto hace ya bastantes años. Nosotros, al mismo tiempo de formar libros, también hacemos toda clase de materiales para facilitar el trabajo del educador y al mismo tiempo capacitamos a educadores. Por su lado, Stephanie es la editora en jefe de todo el material que produce el Sistema Educativo LAM. Esto entonces nace desde la experiencia que tenemos con escuelas. ¿Por qué? Porque hace 36 años mi esposa y yo fundamos un colegio por ver la necesidad de educar a nuestros hijos, y no me refiero solamente a nuestros hijos físicos, sino a todos los hijos de nuestra comunidad cristiana. Queríamos educarlos en conformidad a nuestra fe. Queríamos que sus estudios no contradijeran lo que creemos acerca del universo y del creador del universo. Y de ahí surge nuestra escuela, de la cual luego surge pues todo lo que ahora es Sistema Educativo LAM. Sí, una de las cosas que siempre vimos nosotros creciendo en la Instituto de las Américas, se llama la escuela que fundaron, siempre era como un reto a crecer, a mayor conocimiento, y siempre estaba formando carácter. Siempre todo lo que se nos estaba enseñando estaba haciendo algo en nosotros. Y lo ves como resultado de gente que se fue a la universidad, que encontró otro tipo de ideas, que encontró retos y preguntas difíciles y siguieron firmes en su fe. ¿Por qué? Porque no venían desde una burbuja a un mundo gigante, sino su mundo no se hizo grande cuando salieron de la escuela, sino que el conocer al Creador ya hacía que nuestro mundo fuera mucho más grande, y estamos buscando hacer lo mismo, seguir esta misma filosofía de educación que tiene tantos años ya en ejecución y en éxito en Parral, y ahora estamos aplicándola a libros, a material. Y una de las cosas que van a oír una y otra vez en este podcast es que nosotros creemos en el maestro. Creemos en la centralidad del maestro como alguien que está formando, como alguien que está llevando a los niños. No es nada más así, no creemos en la filosofía del descubrimiento donde el niño nos va a decir qué va a aprender. No, nosotros estamos llevando al niño, tanto en conocimiento como en fe, como en carácter. Queremos que haya un logro al final de todo esto, donde el niño es firme en su fe, es alguien íntegro, es justo y es que sabe de todo el tipo de conocimientos de la vida y del mundo. Así es. Ahora, aunque nuestra educación o nuestro formato o modelo gira en torno al trabajo del maestro, sin embargo, el centro de atención es el niño. Hay un término así técnico que se le llama padiocéntrico, que significa que es una educación que gira en torno a lo que el niño necesita y a cómo el niño aprende, de manera que el niño no tiene la madurez para decirnos lo que va a estudiar, lo que va a aprender. Por eso se necesita el adulto, pero sí se tiene que entender cómo es el proceso de aprendizaje del niño para que le enseñemos de una manera que realmente él aproveche. Ahora, pero yo creo que ya empezamos esto a remontarnos a de dónde sale la idea de educación, y específicamente de educación cristiana. Porque hay quienes piensan que esto es un invento de los últimos 10 años, pero la realidad es que a lo largo de los siglos, y estoy hablando de muchos siglos, la educación siempre giró en torno al conocimiento de Dios o de lo divino. En las diferentes culturas del mundo, cuando se educaba a una persona, siempre se tomaba en cuenta su relación con el Creador, su relación con el orden de las cosas. Ahora, para mí fue esto un desafío, porque yo quise entonces meterme a la Biblia y empezar a preguntar, bueno, ¿cómo es que Dios enseña al ser humano? Porque el maestro de maestros obviamente es Él. Digo, si Jesús es el gran maestro, pues yo quiero saber cómo Él enseña. Y empezamos a descubrir que desde un principio Dios le dice al adulto, tú necesitas comunicarle todo este conocimiento a la siguiente generación. Se lo dice a padres, a maestros, a líderes religiosos, porque la educación no es algo automático, ¿verdad? Eso es algo que tú siempre me has dicho, que la educación y el aprendizaje de muchas cosas no sucede en forma automática. Tiene que ser intencional. Tienes que estar llevando al niño a una enseñanza, tienes que tener contacto visual, tiene que tener un objetivo. Y lo vemos en la Escritura.
recuérdale. Si tienes estos señales que Dios le pide tener al pueblo, donde se le va a recordar a los niños de dónde salieron, de dónde vino el pueblo, hacia dónde van, cuál es la ley. Vas a tener la ley en estos lugares. Siempre hay intencionalidad. Una cosa muy interesante que descubrimos en esos recordatorios o en esos mandatos de Dios de recordarle a sus hijos es que le hace una frase que se repite muchas veces que dice, cuando tu hijo te pregunte. Y a mí me llamó mucho la atención que Dios estuviera repitiendo esto, porque esto me confirma algo que yo veo en los niños. Los niños hacen miles de preguntas y el adulto típico los calla. Ya cállese, ya déjeme en paz. Pero el niño pregunta porque el niño es una máquina de aprendizaje. El niño por naturaleza aprende. Y si el adulto se conecta con esta inclinación del niño, entonces el aprendizaje va a ser espectacular. Creo que yo tuve la ventaja de que mi papá es una enciclopedia viviente, entonces al hacer las miles de preguntas siempre había miles de respuestas y yo podía ir por la vida sabiendo muchas cosas. Era muy Tampoco se divertido. te podía callar a ti cuando tú querías hacer una pregunta. La Biblia lo dice que yo haga preguntas y que me tenías que responder, entonces ahí era parte de lo que teníamos que hacer. Pero el tener ese espacio donde mi humanidad en las preguntas era respetada fue algo muy significativo para mí y lo ves en mi amor por la educación por el resto de mi vida, que vino algo de casa. Sí, de la escuela también, pero desde casa había un espacio para mi curiosidad, para mis preguntas, para por qué el cielo es azul, etcétera. De hecho, tenemos una regla en la casa y en la educación y en Sistema LAM, y es que no existe tal cosa como una pregunta tonta. Todas las preguntas son válidas. Y tampoco existe una pregunta ofensiva, por lo menos para Dios. Hay gente que siente, ay, es que si yo pregunto es que estoy dudando. Dios es más grande que tus dudas. Y Dios es mucho más listo que nuestras preguntas. Entonces, se vale preguntar. Y de aquí nace mucho de la dinámica que sucede entre un educador y sus alumnos. Yo quiero preguntarte un poquito que nos digas acerca de una de las filosofías centrales del LAM, que lo tenemos de la honra al niño, de dónde viene, por qué y dónde vemos eso en relación con la educación a nivel mundial. Bueno, desde un principio, y esto es algo de lo cual mi esposa va a hablar en uno de nuestros siguientes podcasts, desde un principio Dios nos obligó a enfocar en esta pequeña persona que tenemos por delante, porque es un ser humano y vale tanto como yo. ¿Por qué? Porque a pesar de su tamaño y de su ignorancia y de su debilidad, fue creado con la imagen de Dios. Entonces yo no puedo tratar a ese niño como algo inferior o como un estorbo o como una inconveniencia, que es como se le trata muchas veces al niño, ni tampoco lo puedo idolatrar como una especie de que ay, el niño es la maravilla. No, pero es una persona. Y es una persona que está en mis manos para yo colaborar con Dios en su formación. Entonces, la base de la educación que realmente ayuda es que yo vea a ese niño como lo que es, un portador de la imagen de Dios, y respete a ese niño, no porque él se lo merece o porque se lo ha ganado, porque todavía no hace nada para ganárselo, sino porque su creador se lo merece. Entonces yo trato al niño con honor. Yo no humillo al niño, yo no le pongo apodos al niño, yo no amenazo al niño, ¿verdad? Como la maestra del cejazo ese de que sabes que tu vida está en peligro. Yo no hago nada de eso porque ese niño, pues la Biblia dice, Jesús dijo que los ángeles de esos niños siempre están mirando a nuestro Padre. Entonces, de ahí parte. Entonces, cualquier persona que tú ves en este mundo, pequeño o grande, pobre o rico, ignorante, educado, porta la imagen de Dios. Y quizá no la ha desarrollado, pero pues eso es responsabilidad de los que formamos y educamos a la gente. De ahí nace esta idea. Y eso cambió todo. Eso causó que en nuestra escuela no hubiera apodos. Eso causó que estuviéramos constantemente vigilando para que no hubiera abusos o bullying, como se le llama ahora, ¿sí? Eso causó que nosotros cuidáramos mucho los recreos, que es donde muchas de estas cosas tienden a suceder. Eso causó que nunca permitiéramos a un maestro maltratar a un niño, nunca. Ni tampoco a un papá maltratar a su hijo, siempre y cuando nosotros pudiéramos estar interviniendo. El resultado de ello fue un ambiente donde el niño no tiene miedo.
Y cuando el niño no tiene miedo, no se tiene que proteger, no tiene que estar a la guardia, ¿verdad?, de qué puede pasar a su alrededor. Y esta inercia santa de querer saber, ahora puede aflorar. El niño puede hacer todas sus 1000 preguntas. Un ejemplo de esto que nosotros hacemos con los maestros. Si en un salón de clase vamos a decir que se está enseñando de las dimensiones y la fórmula del cubo, ¿verdad? Muy importante. Y un niño hace una pregunta y otro niño se mofa de él, en ese momento se acabó el tema, en ese momento el cubo ya deja de importar. El maestro necesita tratar ese problema que acaba de suceder, encontrar la manera que el niño que se mofó del otro entienda el valor que ese otro niño tiene. También necesita recuperar la confianza de ese niño, de que él no se va a permitir que a él se le humille en público. Y si esto no se hace, se perdió la base del aprendizaje, porque ese niño no va a volver a preguntar nada o no va a volver a responder a nada por temor a la burla de sus compañeros. Así que la norma es esa: si hay una burla, si hay una mofa, si hay el ojo rodado, si hay ¡ay!, ¿verdad? Todas esas cosas que suceden, el maestro para todo, resuelve aquello de una manera muy bonita y entonces podemos volver al tema. Y si la clase no dio tiempo para volver al tema, no importa. Lo que importaba es que esa aula es una aula donde el niño puede preguntar y responder sin temor. Uh-huh. Una de las cosas, porque varias de las cosas que mencionaste fueron cosas que no hacemos, pero también esa filosofía marca las cosas que hacemos, como saludar a los niños viéndolos a los ojos, conocerlos por nombre, tener conexión con sus familias, cuidar el avance que ellos tienen. O sea, tanto cuidamos las cosas que no queremos que sucedan, como vamos hacia adelante en nuestra fe, a avanzar, a que los niños se sientan en seguridad. Y eso del temor es algo esencial, porque un niño no puede aprender si está en temor. Literalmente su cerebro se reestructura. Cuando los niños viven en miedo, su cerebro no permite, porque están en modo de supervivencia. Entonces, tú me dijiste algo acerca de lo que le pasa al cerebro cuando está bajo una influencia de miedo. ¿Qué es lo que le pasa? Se reduce en tamaño físicamente, porque se contrae, porque está tratando de sobrevivir, simplemente. Está tomando una postura defensiva. Uh-huh. Es una postura defensiva y y literal es un instinto de supervivencia y no hay espacio para creativo, para preguntas, para sanidad. Entonces, cuando creamos ambientes sanos, eso cambia absolutamente todo. Una cosa que hemos hecho para también contrarrestar esta tendencia es que felicitamos los errores. Cuando alguien levanta la mano y contesta y se equivoca, el maestro reconoce: hiciste un buen esfuerzo, o te acercaste, o nada más te faltó un pedacito, ¿verdad? Pero casi, y ahora le da oportunidad a otros, porque queremos que los alumnos se equivoquen. Porque si nunca te equivocas, pues nunca te aventuras, ¿verdad? O si tienes tanto miedo de equivocarte, pues nunca vas a participar. Y solamente vas a contestar cuando sabes lo que el maestro quiere que digas. Pero si hay un espacio, inclusive un halago por haberlo intentado, entonces el alumno lo va a intentar mucho más. Bueno, todo esto tiene que ver con la dinámica de una aula o de la interacción entre un adulto y su alumno, ¿verdad? Y tú creciste en mucho de esto. Pero ¿de dónde sale toda esta filosofía de educación? Obviamente surge de la Biblia y surge de Génesis 1:26, donde Dios dice: hagamos al hombre, es decir, al ser humano, a nuestra imagen, y luego los hace hombre y mujer y los bendice y les da dominio, ¿verdad? Todo eso de ahí sale. Pero también nosotros empezamos a ver en la historia cosas muy interesantes. Y yo quiero mencionar un ejemplo que a mí me absolutamente fascina, ¿sí? Originalmente, los diferentes pueblos, fuera China, fuera Egipto, fuera Mesopotamia, desarrollaron sistemas de escritura. La escritura es muy importante porque es como transmitimos conocimiento de una generación a otra. Desafortunadamente, los sistemas de escritura eran tan complejos que solo unos cuantos ricos e influyentes podían aprender a leer. Y el resto, estoy hablando del 98-99% de la población, vivía en completa ignorancia. Parte de esto era porque
Los círculos de poder querían mantener el conocimiento como algo exclusivo para ellos tener el control de toda la población. Y luego sucede algo muy inesperado, y de hecho hay mucha evidencia arqueológica de esto, que aproximadamente por allá del año 1800 antes de Cristo empiezan a surgir caracteres de los que llegaría a surgir el alfabeto. Pero no surgen de las grandes escuelas de Mesopotamia, de Egipto o de otros lugares, surgen de las minas que trabajaban los esclavos y los inmigrantes a Egipto. Las encuentran las primeras de estas en minas en la península del Sinaí, entre los cuales había hebreos y otros pobladores de lo que sería la costa oriental del Mediterráneo, conocida formalmente como el Levant, ¿sí? Y ahí se empiezan a formar caracteres simples que representan sonidos y no cosas. En los jeroglíficos, fueran del país que fueran, los caracteres representaban algo, una cabeza, una puerta, una casa. Entonces tenían que aprenderse las personas miles y miles de caracteres. Pero los esclavos y los inmigrantes empezaron a formar símbolos que representaban sonidos. Y entonces desarrollan lo que ahora conocemos como el alfabeto. Y en el alfabeto solo te tenías que memorizar 20 y tantos caracteres. Y con esos podías generar cualquier tipo de palabras. Y como resultado, la capacidad de leer y escribir llega a la gente pobre, a la gente que no era influyente. De modo que cuando sucede el éxodo, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, este pueblo de esclavos que sale de Egipto sabía leer. Esto es extraordinario, porque entonces Dios a ellos les da no un montón de imágenes, sino que les da un libro, el libro de la ley, para que ellos lo puedan leer y puedan vivir de acuerdo a lo que está ahí. Entonces vemos nosotros que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto y se convierte en una nación libre, era un pueblo que tenía y requería de educación para poder vivir como Dios quería que vivieran. Sí. La educación y la fe están completamente ligados. Y nosotros no hemos sido llamados, y parte de todo eso, a una fe, como hemos dicho, sin conocimiento, a una emoción, sino una búsqueda de una convicción real que esté informada, que conoce quién es Dios, que avanza, que conoce la Escritura y que ha transformado el mundo. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo continuamente oraba por nosotros los creyentes? Que tuviéramos nosotros un espíritu de entendimiento. Que Dios nos diera entendimiento en las cosas. Ese es el objetivo de educación. Que personas podamos leer un texto y entenderlo, no nada más sentirlo. Porque bueno, nosotros somos mexicanos y somos de emociones fuertes, y qué padre, ¿verdad? Porque podemos nosotros experimentar y expresar muchas cosas muy bonitas. Pero si vamos a leer un texto, necesitamos no solamente sentirlo, necesitamos entender qué dice. Es la única forma que hay comunicación. Y esto empieza desde el tiempo de Moisés y aún antes de Moisés. Y el pueblo de Israel fue el principal, ¿cómo se le dice?, ejemplo de una cultura basada en el entendimiento de algo escrito. Y había creo que parte también es que hay una responsabilidad, y después lo vemos en la fe cristiana. Hay una responsabilidad en aquellos que siguen a Dios de conocer. O sea, tú le estás pasando este conocimiento a la siguiente generación porque ellos van a ser los que van a cargar ahora la bendición al mundo. Ahora es la promesa de Abraham. Entonces, para nosotros, el conocer, el estudiar, el poder ser personas de entendimiento significa que podemos pasarle a la siguiente generación información. Y hay un pensador que mencionaste antes que creo que es muy esencial en el mundo de la educación, que es Juan Comenio. Y muchos no lo conocen como parte de la historia, pero es alguien que transformó el mundo. Que transformó el mundo con estas mismas ideas cristianas de fe que estamos hablando ahorita. La imagen de Dios en el niño. Dinos un poquito acerca de quién es Juan Comenio para nosotros hoy. Juan Comenio, que en su idioma natal era Jan Komensky,
Fue un ciudadano de lo que ahora es la República Checa. Y él desde joven fue muy entregado al Señor, estudió para ello y desde muy joven él queda como líder de todo el movimiento cristiano de los moravos, que era la iglesia en lo que ahora es la República Checa. Gente que venía desde el mártir Juan Hus. Ahora, algo sucede y él empieza a educar y tenía un amor por los niños. Pero la educación en su tiempo era muy violenta. Número 1, solo se educaba a los niños varones hijos de ricos, a nadie más. Y luego se les educaba todos juntos, todos de la misma edad, y se les educaba en latín, un idioma que no conocían. Y se les educaba a golpes, literalmente, a varazos y a azotes. Si no se memorizaban, si no aprendían, si no pronunciaban bien, era una chicotiza segura. El resultado era, y esto lo dijo él, que la educación en vez de abrir la mente, apagaba la mente. Por todo el trato, por toda la violencia y porque básicamente se dedicaban a memorizar cosas que no entendían. Esta ha sido una inercia en el mundo para con los niños a lo largo de los siglos, de querer implantarles a los niños cosas que ni siquiera entienden, ni mucho menos les atraen. Entonces él empieza a educar y él empieza a escribir libros acerca de la educación. Uno de sus libros, el más famoso de ellos, se llama La Didáctica Magna y es un libro maravilloso que habla de toda su visión de cómo educar centrado en la realidad de Dios, pero tomando en cuenta la naturaleza de un niño. Pues el asunto con él es que él fue terriblemente perseguido por causa no solamente de su fe en Cristo, sino del hecho de que él se la estaba comunicando a niños, a muchos niños. Y él cambia completamente el esquema de educación. Fíjate nada más cuánto le debemos a Juan Comenio el día de hoy. Uno, él inventa que la educación sea conforme a la edad y él desarrolla los grados. Él inventa el jardín de niños o el preescolar, ¿sí? Y luego él obliga o insiste en que se eduque a niños y a niñas, no solamente a los varones, y que se eduque a todos, ricos y pobres. Y de hecho él insistía mucho a los gobiernos que facilitaran la educación para todas las personas. La escuela pública, como la conocemos hoy en día, viene de sus ideas. Así Acceso es. a todos, educación universal, y también él, hablando de ideas revolucionarias en el siglo XVI, él está diciendo, se van a educar a las niñas, se educan a la gente de cualquier rango social y a los niños con discapacidad, porque ellos pueden aprender también. Y esos grupos que eran completamente alejados de estos centros educativos que mencionaste, ya cambian por completo porque se abre el mundo. Y de nuevo, la educación pública que se busca lograr a nivel mundial hoy en día vienen de las ideas de él. Él es el padre de la educación moderna. Ahora, en ese tiempo, por alguna razón, se consideraba que el lenguaje que la gente hablaba de alguna manera era algo despreciable. Si tú querías saber algo, si tú querías aprender algo, tenía que ser en latín. Porque solo latín. Ni el inglés, ni el francés, ni el alemán, ni ningún otro, ni el español, todos eran idiomas despreciables. Pero Juan Comenio entendió que al niño se le tenía que educar en su lengua madre. Y él empieza a educar en el lenguaje de la gente. Lo hizo en la República Checa, lo hizo en Polonia, lo hizo en Suecia, lo hizo en Inglaterra y terminó en Holanda. Pero este énfasis en enseñar al niño en el idioma que ya conocía le abrió el universo a los niños pobres que no tenían acceso al latín. Otra de las cosas que él hizo es que él insistió que la escuela debía ser un lugar de mucha alegría, que los salones debían estar muy bien iluminados y ser bonitos, y que debían de tener mucha actividad junta, maestros y niños. Él eliminó la violencia de las escuelas y vaya, no solo estamos hablando de la violencia física, sino también la violencia emocional. Hay violencia de palabras, hay violencias de miradas amenazadoras y él estaba en contra de todo aquello. El resultado es que iba a haber una población que podía leer un texto y podía entenderlo y su objetivo era que todo mundo pueda leer su Biblia
y entenderla para que no sean engañados. Sí. Es verdaderamente una idea revolucionaria en su momento que sigue hasta el día de hoy tratando de ser uno de los logros de la humanidad, poder educar a todos los niños. Y eso viene de alguien que creía profundamente en la fe cristiana. Y de nuevo, estas son las cosas que nosotros estamos abrazando ahora en LAM y que queremos volver a duplicar este llamado a ser quienes educan, quienes están basados en la verdad. Por lo tanto, no vamos a una burbuja a hacernos para atrás, sino que vamos hacia adelante. Queremos que los niños que se eduquen con nuestro material sean líderes, sean pensadores, sean lectores, que amen la lectura como algo que los transforme, que los lleve a lugares y que en su fe, que ellos puedan realmente, como tú dices, conocer la Escritura. Porque digo, a todos y tú como pastor creo que te ha tocado más, de que gente que lee algo y no le entra una sola palabra. Uh-huh. Y es como si memorizara nada más símbolos, pero nada. Y nosotros queremos que esta siguiente generación sea verdaderamente educada, se afirme en su fe y que, de nuevo, como todo forma a los niños, todo los está formando. Uh-huh. Y que ellos sepan qué es ser íntegro, qué es ser honesto, qué es ser ordenado y todas estas cosas prácticas y a la vez muy formativas, todo está en el material que estamos tratando de darles. Yo creo que algo de lo que acabas de mencionar me hace mucho ruido, ¿verdad? Acerca de cómo todo forma al niño. Me encanta cuando yo veo un salón y niños están tomando un examen y todos están cuidando de no mirar hacia los lados. Y no porque alguien los va a castigar, sino porque han aprendido que ellos quieren la calificación que realmente se van a sacar y no una que obtienen con trampas. Eso se me hace fabuloso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué queremos este tipo de formación? Porque Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y si yo me retrocedo a una burbujita cristiana, donde yo vivo en mi mundito, donde yo ya no tengo contacto ni interactúo con nadie, ¿cuál luz voy a hacer? Pero en cambio, si yo he sido formado en conocimiento, en carácter y en profundas convicciones, y yo salgo a un mundo que no tiene conocimiento, que no tiene carácter y que no tiene convicciones de ningún tipo, yo le puedo ayudar. Yo puedo ir y poner en su vida y dar a su vida lo que tanta falta le hace. Y esto es una parte, pues no una parte, este es el objetivo. Queremos nosotros formar a niños que por su formación, no porque ellos tienen algún título especial, sino por su formación, ellos en el lugar donde entran, ellos son una respuesta. Ellos tienen respuestas para las necesidades. Ellos le pueden decir a la gente, es por aquí, sígueme. Yo sé por dónde voy, porque yo me estoy basando en algo seguro. Sígueme y por aquí no te va a fallar. Imagínate el efecto que una generación de niños, o ya más bien de jóvenes y de adultos formados de esta manera, pueden tener en nuestras empresas, en nuestro gobierno, en nuestros sistemas educativos. Uh-huh. ¡Wow! Las posibilidades verdaderamente son enormes y es esta idea de nuevo, ir hacia adelante, ir formando unos niños que sientan la responsabilidad por su prójimo, por hacer una diferencia en el mundo, por demostrar. Y creo que uno de los momentos que a mí ahora sí recuerdos de la infancia. Uno de los momentos que me acuerdo que me pegó que la escuela que estaban ustedes formando era diferente. Una vez salimos al recreo y salimos luego todos corren a la cooperativa porque la comida es deliciosa en esa escuela. Y salen corriendo dos niños, iban a agarrarse de un poste y escalarlo. Y uno se paró y le dio el pase al otro porque llegaron al mismo tiempo y uno se hizo para atrás. Pero fue un momento de esos... Ni siquiera fue hablado, no fue nada. Solo un niño se hizo para atrás y dejó que su amigo jugara primero y luego esperó su turno. Eso no se hace automático. O sea, tú tienes que formar esa paciencia, esa búsqueda del beneficio del otro y todo forma. Y eso es lo que queremos. Y hay muchas cosas ya más prácticas que vamos a ver en las siguientes ediciones de esto, con las otras voces que van a entrar. Pero ese recordatorio también para los padres de familia y para los maestros, lo que les estás enseñando es muy importante y es muy formativo y estamos aquí para hacer segunda contigo. Y yo quisiera dejar un dato o un detalle que nos dé así que pensar para nuestro siguiente podcast.
Cuando nosotros estamos educando al niño, el de 4, el de 8 años de edad, también estamos educando al niño adentro del adulto. Porque la mayoría de nosotros no recibimos esta clase de formación. Y todavía hay aspectos de nuestra vida que necesitan ayuda para desarrollarse sanamente. Y yo quiero animar a todos los educadores que tú permitas que Dios, que la verdad, que estas cosas que estamos hablando penetren en tu propia necesidad. A veces decimos, ¿por qué actúo así o por qué trato a gente así? Pues es porque es lo que tú mismo experimentaste. Pero gracias a Dios no tenemos nosotros que replicar lo que con nosotros se hizo. No tenemos que continuar esa cadena. Aquí es donde está el quiebre. Y nosotros vamos a crecer como educadores para a su vez podemos nosotros poder colaborar con Dios en la formación de la siguiente generación. Pues muchísimas gracias por la invitación y por este tiempo y vayamos adelante y hagamos equipo con estos educadores para cambiar muchas vidas. Muchas gracias por estar aquí, Stephanie, y muchas gracias a todos ustedes por participar con nosotros, por prestarnos su oído durante este tiempo. Esperamos nosotros muy buenas cosas del esfuerzo de cada uno de ustedes.